El senderismo suele verse como una forma pacífica de relajarse, pero esconde un lado oscuro donde el peligro acecha a cada paso. Los senderos más peligrosos del mundo son trampas mortales disfrazadas de rutas impresionantes. Imagina caminar tambaleándote sobre tablones estrechos que se aferran a acantilados a miles de pies sobre rocas afiladas, o enfrentarte a tormentas violentas en pasos montañosos aislados, donde un solo paso en falso puede ser fatal. Desde las crestas afiladas como navajas del monte Huashan en China, hasta las brutales escaladas del Drakensberg en Sudáfrica y el despiadado sendero Kalalau en Hawái, estas caminatas son pruebas mortales de valor y habilidad. Atrévete a enfrentar la furia de la naturaleza. Solo los más valientes sobreviven. Número 21. El laberinto, Utah, Estados Unidos. El Parque Nacional Canyonlands de Utah no es un destino de senderismo común. Es un salvaje campo de juego para los valientes. Y en ningún lugar esto es más cierto que en el infame laberinto. Este laberinto de roca roja es un canto de sirena envuelto en peligro, donde cada paso podría ser el último. Acantilados imponentes se alzan sobre ti, amenazando con repentinos desprendimientos de rocas. Los senderos serpenteantes conducen a crueles callejones sin salida, y los cielos pueden desatar inundaciones, repentinas que transforman este impresionante paisaje en una tumba acuática en cuestión de minutos. El laberinto es tan aislado e implacable que solo los más curtidos o los más temerarios se atreven a entrar. Pocos de los que se aventuran dentro logran salir ilesos. El año pasado, 7 excursionistas desaparecieron bajo una brutal inundación repentina, tragados por la furia del cañón entre esas paredes de rojo sangre. Si sueñas con conquistar el laberinto, debes saber esto. Pondrá a prueba cada uno de tus instintos y la preparación no es solo prudente, es esencial para sobrevivir. La escalofriante historia de supervivencia en este mismo paisaje fue inmortalizada en la película 127 horas. Pero cuidado. Verla antes de ir podría plantar una semilla de temor que se vuelva demasiado real una vez pongas un pie en el mortal abrazo del laberinto. Entra si debes, pero recuerda, el laberinto no perdona los errores. Número 20. Sendero Kokoda, Papúa Nueva Guinea. El Sendero Kokoda es una ruta extraordinaria, un paso angosto y traicionero que se extiende por 96 kilómetros o 60 kilómetros en línea recta y atraviesa el corazón de la cordillera Owen Stanley en Papúa Nueva Guinea. Más que un simple sendero, es un corredor cargado de historia, manchado con la sangre y el sudor de quienes lucharon allí. En 1942, esta implacable jungla se convirtió en un feroz campo de batalla entre las tropas japonesas y aliadas, principalmente australianas, que disputaban el control de lo que entonces era territorio australiano. Los ecos de los disparos, los gritos de los heridos y la lucha constante por sobrevivir aún parecen resonar entre la densa vegetación. Hoy, el Sendero Kokoda sigue siendo tan peligroso como siempre. Es una dura prueba de resistencia, donde acecha la malaria, el calor tropical agota las fuerzas durante el día y las noches heladas erosionan la voluntad. El terreno inestable y resbaladizo no tiene piedad con los desprevenidos. Muchos han intentado recorrerlo, pero pocos lo han conquistado. Solo los más valientes se atreven a enfrentar este suplicio de 11 días, donde cada paso podría ser el último. Número 19. Longs Peak, Colorado, Estados Unidos. Longs Peak no es solo una montaña, es una bestia despiadada que acecha en el corazón del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. La revista Outside la llama una de las caminatas más peligrosas del mundo, y con razón. Este gigante de 14.259 pies se erige como un verdugo silencioso, donde cada paso puede ser una apuesta contra el destino. Imagina la exposición a vientos helados, la amenaza constante de animales salvajes, la presencia sombría de combatientes furtivos y el calor implacable que puede robarte las fuerzas. Todo conspirando para convertir una caminata aparentemente inocente en un juego mortal. Esto no es un simple paseo por la naturaleza, es un coqueteo con la muerte misma. Longs Peak es la sirena de Colorado, que atrae a los aventureros hacia su cima dentada, pero exige un alto precio. Solo en este año, 3 almas han sido reclamadas por sus laderas implacables, incluyendo un joven de Broomfield, de apenas 25 años, que fue tragado por la furia de la montaña el mes pasado. Desde 1921, la montaña ha sido un cementerio para 61 escaladores. La muerte aquí tiene muchos rostros: caídas repentinas que destrozan huesos, avalanchas que entierran sueños, desprendimientos de rocas que aplastan la esperanza, congelación que roba la carne, agotamiento que drena la voluntad y rayos que encienden el terror desde los cielos. El clima traicionero de la montaña es una cruel amante que cambia sin aviso para atrapar a los incautos. Desafiar a Longs Peak es mirar al abismo y atreverse a hacerlo parpadear primero.
Es un baile mortal al borde de la existencia, donde solo los preparados sobreviven y el resto se convierte en susurros en el viento. Número 18. Monte Huashan, China. Encaramado de manera precaria en los acantilados del Monte Hua, el Plank Walk no es una caminata ordinaria, es una apuesta peligrosa con el destino. Imagina dar un paso sobre tablones de madera angostos, apenas más anchos que un pie, atornillados a la cara dentada de una caída de más de 2000 metros. Debajo, el abismo aguarda, listo para devorar a los desprevenidos. Aunque los excursionistas están sujetos con arneses, el terror se puede sentir y el viento susurra con crueldad, amenazando con desequilibrar incluso a las almas más firmes. El monte Hua o Huashan se eleva cerca de la ciudad de Huayin, en la provincia de Shanxi. Es una de las 5 grandes montañas de China, venerada y temida desde hace milenios. Conocida como Siyue, la montaña occidental, cuenta con 5 picos: norte, sur, este, oeste y central, una vez salpicados de templos taoístas donde los monjes buscaban la iluminación. La leyenda dice que el propio Laozi predicó aquí, otorgando a la montaña un aura de misterio sagrado. Pero esta santidad tiene un precio mortal. El sendero de Huashan cobra vidas. Se dice que cada año unas 100 almas perecen en caídas fatales, víctimas de la garra implacable de la montaña. Hoy, buscadores de emociones y peregrinos por igual desafían la furia de la montaña, atraídos por la promesa de recompensa espiritual y por el famoso té de montaña pura de la casa de té de Huashan, elaborado con agua de deshielo y manantial, un raro premio al final del viaje. Sin embargo, cada paso sobre esos estrechos tablones es un roce con la muerte, una prueba de valor al borde del abismo. ¿Te atreverías a caminar por la línea donde el cielo se encuentra con el infierno? Número 17. El Camino del Diablo, Nueva York, Estados Unidos. El Camino del Diablo no es una caminata ordinaria. Es una brutal prueba tallada por el propio diablo en el Osinocinto, corazón de las montañas Catskill de Nueva York. Los primeros colonos creían que estos acantilados irregulares fueron forjados por el diablo para mantener alejados a los hombres, un lugar tan salvaje y despiadado que solo él se atrevería a pisarlo. A lo largo de 39 kilómetros que atraviesan 5 picos salvajes, este sendero exige que trepes y desciendas casi 2.700 metros de desnivel, muchas veces subiendo paredes rocosas y raíces resbaladizas solo con tus manos y tu determinación. Este es un sendero donde un solo paso en falso puede enviarte rodando por acantilados mortales, donde las rocas están cubiertas de musgo y hielo, y donde la deshidratación y el agotamiento acechan entre las sombras del bosque. Los espacios entre picos son abismos empinados que te obligan a escalar casi en vertical, poniendo a prueba cada gramo de tu fuerza y valor. La mayoría de los excursionistas solo se atreven a conquistar 1 o 2 picos en un día, pero los verdaderamente intrépidos intentan recorrer todo el camino en una sola jornada extenuante que puede durar más de 15 horas. Acampar en el campamento estatal Devil's Tombstone ofrece un breve respiro, pero los desafíos del sendero no disminuyen. El Camino del Diablo es una danza brutal con los elementos más implacables de la naturaleza, donde la fortaleza mental es tan vital como la resistencia física, y donde su nombre inquietante sirve como una advertencia sombría. Este camino no es lugar para los débiles de corazón. Número 16. Huayna Machu Picchu, Perú. Hacer senderismo hasta Machu Picchu ya es un logro impresionante por sí solo, pero para quienes se atreven a ir más allá de la antigua ciudad y ascender los empinados acantilados de Huayna Picchu, les espera un desafío mucho mayor. A menudo conocido como la Caminata de la Muerte, este ascenso peligroso cobra varias vidas cada año. Sin embargo, los aventureros son atraídos por la promesa de una recompensa extraordinaria, una vista panorámica de la legendaria ciudadela Inca. Huayna Picchu se eleva bruscamente al norte de Machu Picchu, con su cima envuelta en nubes y misterio. Hace siglos, los incas tallaron estrechos senderos en su cara rocosa y construyeron un templo oculto, conocido como la Gran Caverna, en sus alturas. Desde la cumbre, toda la ciudad inca se despliega en un detalle impresionante. Aunque la montaña en sí puede no representar un peligro inherente, la escalada ciertamente lo hace. La precaución es esencial al atravesar secciones traicioneras como las infames escaleras de la muerte, o el sendero que conduce al misterioso templo de la luna. Además, la gran altitud, más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, puede provocar mal de altura, especialmente en adultos mayores o personas con afecciones cardíacas. Esta no es una caminata común. Huayna Picchu pone a prueba no solo tu resistencia, sino también tu valor. Es un viaje que exige respeto y que solo los verdaderamente valientes deberían intentar. Número 15. Tapón del Darién, Panamá, Colombia. Cada año, cientos de miles de almas desesperadas de Haití,
Venezuela y otros lugares arriesgan todo para cruzar el tapón del Darién, un tramo implacable de naturaleza salvaje que es una de las rutas migratorias más mortales del planeta. Este no es un viaje ordinario. El tapón del Darién, una brutal extensión de más de 100 kilómetros de selva impenetrable, montañas escarpadas y extensos pantanos, forma el único puente terrestre entre Sudamérica y Centroamérica. En esta región, la jungla rebosa de peligro. No hay carreteras ni senderos seguros, solo la furia cruda de la naturaleza y las sombras amenazantes de la presencia humana. Los migrantes, impulsados por la esperanza y la desesperación, se adentran en este territorio desconocido, donde cada paso puede ser el último. El denso dosel oculta criaturas venenosas, enfermedades mortales y la constante amenaza de bandas criminales que acechan a los vulnerables. A medida que los gobiernos endurecen los controles sobre las rutas aéreas y marítimas, este corredor traicionero se ha convertido en la sombría puerta de entrada para quienes persiguen el sueño de seguridad y una vida mejor en Estados Unidos. Pero el tapón del Darién no perdona. Es una carrera de muerte y desesperación, donde la selva misma parece conspirar contra aquellos que se atreven a cruzarla. Para muchos, el viaje no termina con la libertad, sino con la tragedia. Número 14. Kalalau, Hawái. A primera vista, esta excursión parece un paseo por el paraíso. Una vegetación exuberante, vistas impresionantes y el susurro de una naturaleza intacta. Pero no te dejes engañar por la belleza que te rodea. Bajo su superficie serena se esconde un sendero lleno de peligros mortales. 3 poderosos ríos se interponen entre tú y tu destino, cada uno requiriendo un cruce traicionero. No una, sino 2 veces, tanto de ida como de vuelta. Estos ríos son bestias impredecibles. Un repentino aumento en el nivel del agua puede atraparte en lo profundo de la jungla, obligándote a pasar una noche o más solo en las sombras de lo salvaje. Cuando llegan las lluvias, no solo empapan la tierra, sino que transforman los ríos en torrentes furiosos. Las rocas cubiertas de musgo se convierten en trampas resbaladizas y las corrientes rápidas no muestran piedad. Un solo paso en falso, un desliz, y el agua te arrastrará hacia su gélido y despiadado abrazo. Muchos de los que caen nunca vuelven a salir. En 2014, el Departamento de Bomberos de Kauai enfrentó una pesadilla cuando las fuertes lluvias desataron el caos. Durante 2 días agotadores, lucharon contra los elementos para rescatar a 121 excursionistas varados, almas atrapadas en el mortal abrazo de la furia de la naturaleza. Este no es un sendero para los débiles de corazón. Es una danza con el peligro, donde el paraíso y el peligro caminan de la mano. Número 13. Sendero de la Niebla. Parque Nacional Yosemite, California. El Sendero de la Niebla. No te dejes engañar por su nombre ni por el hecho de que se encuentre dentro de un parque. No es un paseo tranquilo. Es un viaje peligroso que ha cobrado la vida de más de 60 personas. Situado en el área del Half Dome del Parque Nacional Yosemite, este sendero tienta a los aventureros con impresionantes cascadas cuyas aguas envolventes cubren el camino con una niebla constante y helada. Pero esa niebla es una mensajera despiadada del peligro. Las piedras bajo tus pies se vuelven resbaladizas y traicioneras, haciendo de cada paso una apuesta con el destino. Un paso en falso, un resbalón, y el abismo de abajo espera hambriento. Las secciones más empinadas están protegidas solo por cables desgastados, frágiles líneas de vida que se aferran a la roca. Ofrecen una efímera sensación de seguridad, especialmente cuando las nubes de tormenta se acumulan sobre ti. Cuando los relámpagos desgarran el cielo, la montaña se convierte en una trampa mortal. Los cables mojados se transforman en conductores de muerte, dejando sin refugio ante la furia eléctrica. El Sendero de la Niebla no es solo una caminata, es un baile con el peligro, donde la belleza de la naturaleza oculta una amenaza letal en cada giro. Atrévete a recorrerlo, y podrías encontrarte atrapado en su agarre implacable. Número 12. Cresta sur de las Campanas Maroon, Colorado, USA. Las Campanas Maroon se alzan como centinelas fantasmales sobre Aspen, Colorado, imponentes, implacables y legendarias. Entre ellas, el Pico Maroon atrae con un canto de sirena, cuya majestuosa belleza oculta una verdad siniestra. Esta no es una escalada común. El ascenso a su cima es una brutal prueba de voluntad y habilidad, una peligrosa danza con la muerte. Aunque el sendero se extiende solo 18 kilómetros, el terreno es un despiadado campo de batalla. Las empinadas pendientes exigen cada gramo de fuerza, mientras la escalada de clase 3 te obliga a aferrarte desesperadamente a rocas afiladas. La propia cresta es un laberinto traicionero de piedras sueltas y desmoronadas. Un movimiento en falso podría enviarte cayendo al abismo. Cada año, el Pico Maroon y su gemelo mortal, el Pico Norte Maroon, rivalizan con el Pico Longs como los 14 miles más letales de Colorado, reclamando las vidas de quienes subestiman su furia. Aún así,
A pesar de su peligro, la belleza salvaje de la montaña resulta embriagadora. Es una apuesta con el destino, una aventura que acelera el corazón y se graba en el alma. Sobrevivimos a la peligrosa ascensión y sigue siendo una de nuestras historias de senderismo más inolvidables y escalofriantes hasta la fecha. Número 11. El Caminito del Rey. España. Esto nunca fue pensado como una atracción turística. Construido en 1905, el estrecho sendero que se aferra a los acantilados entre las cascadas de Gaitanejo y Chorro fue creado para los trabajadores hidroeléctricos que no necesitaban comodidad, solo una forma de sobrevivir a las alturas. Hoy, solo fragmentos del camino original permanecen. En algunos lugares, el sendero desaparece por completo, dejando vigas de hierro oxidadas sobresaliendo sobre el vacío. Para continuar no caminas, saltas. Un movimiento en falso y la caída te reclamará. En el año 2000, el sendero ganó su reputación mortal cuando 4 personas cayeron a su muerte. El gobierno español lo cerró, declarando la zona fuera de límites. Pero las advertencias solo avivaron el fuego. Los aventureros siguieron viniendo, atraídos por el peligro, indiferentes al riesgo. Finalmente el gobierno respondió, no manteniendo a la gente fuera, sino reconstruyendo el camino. Fue reforzado y reabierto, haciéndolo más accesible para los turistas. Ya no es tan peligroso como antes, pero no te equivoques. El espíritu del viejo sendero sigue allí, grabado en los acantilados y resonando con el viento. No es solo una caminata, es un roce con el pasado y un coqueteo con el peligro. Y sí, vale absolutamente la pena el riesgo. Número 10. Roberts Run Trail, Alaska. Olvídate del viento cortante y de las pendientes traicioneras en Roberts Run. Esos son el menor de tus problemas. Aquí, el peligro no acecha en los elementos, sino en las sombras de un río repleto de salmones. Y no es un maestro del sushi a quien debes temer. Este es un bastión de osos grizzly y negros, atraídos por la abundancia del río. Sin embargo, no son los únicos depredadores que merodean estos senderos. Los susurros y cada vez más los gritos hablan de alces que cargan con furia, desatando su ira sin previo aviso. Por lo tanto, cuando pongas un pie en este sendero, comprende esto. Tus bocadillos son una sentencia de muerte. Mantén los ojos bien abiertos o te convertirás en nada más que una estadística en el salvaje e implacable registro de Roberts Run. Número 9. Cascade Saddle, Nueva Zelanda. En lo profundo de los salvajes e imponentes paisajes del Parque Nacional Mount Aspiring, en la isla sur de Nueva Zelanda, se encuentra Cascade Saddle, un lugar de una belleza sobrecogedora y un peligro mortal. Este no es un sendero común. Las rocas resbaladizas de la montaña y el clima impredecible han cobrado vidas, convirtiendo a los aventureros en trágicas leyendas susurradas por el viento. El Departamento de Conservación emite una advertencia tajante. Esta ruta no es para los débiles de corazón ni para los inexpertos. Solo aquellos con habilidades expertas de navegación y curtidos por la supervivencia en la naturaleza deberían atreverse a recorrerla. Incluso entonces, cuando el humor de la montaña se oscurece y el camino se convierte en un laberinto peligroso, los sabios saben cuándo retirarse antes de que la montaña reclame otra víctima. Durante 2 agotadores días, los excursionistas enfrentan escaladas salvajes, salientes rocosos irregulares y traicioneras hierbas que pueden torcer un tobillo en un instante. Los refugios son escasos, con solo rústicas cabañas de montaña o la fría e implacable noche para descansar. Pero para quienes sobreviven, el premio es un panorama sobrecogedor de picos nevados, dominado por el majestuoso monte Aspiring, Tititea para los maoríes. Un centinela silencioso que vigila un paisaje donde la belleza y el peligro caminan de la mano. Aquí, cada paso puede ser el último y cada visita un recordatorio de que la grandeza de la naturaleza tiene un precio mortal. Número 8. Striding Edge, Lake District, Inglaterra. El clima del Lake District es una bestia traicionera, siempre cambiante, impredecible y lista para convertir una caminata pacífica en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin embargo, ningún lugar encarna este peligro como Striding Edge, la afilada arista que se aferra al camino hacia la cumbre de Helvellyn, el tercer pico más alto del Parque Nacional Lake District. Este no es un sendero común. A los lados de la cresta, caminos más seguros susurran promesas de seguridad, pero los verdaderos temerarios saben que la verdadera prueba está en la propia columna estrecha, donde un solo paso en falso puede significar una caída mortal. En los raros días despejados, el horizonte se despliega en un panorama impresionante que se extiende hasta las lejanas colinas de Escocia. Sin embargo, tal belleza oculta el peligro bajo sus pies. Striding Edge exige más que valor, requiere habilidad. Solo aquellos endurecidos por la experiencia deberían intentar el ascenso final, una escalada que acelera el corazón hasta la cima.
Cuando las nubes descienden y engullen el camino en una niebla asfixiante, la navegación se convierte en una batalla contra el vacío. En invierno, esta cresta se transforma en un desafío helado. El hielo y la nieve convierten cada paso en una apuesta con la muerte. La preparación es tu único escudo, y saber cuándo retirarte es la diferencia entre la vida y una caída fatal. Striding Edge no es solo una caminata, es una danza mortal con los elementos más implacables de la naturaleza. ¿Estás listo para enfrentarte al filo? Número 7. Giro del Sorapis, Italia. En lo profundo de las afiladas agujas de los Dolomitas yace un legado aterrador, esculpido en acero y piedra. Estas son las Via Ferrata, literalmente caminos de hierro, peldaños y cables metálicos martillados sin piedad en los acantilados de piedra caliza durante las brutales batallas de la Primera Guerra Mundial. Aquí, soldados italianos y austríacos lucharon con uñas y dientes, aferrándose a estas paredes verticales como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. Hoy, esos mismos caminos de hierro atraen solo a los buscadores de emociones más valientes. Cada paso es una apuesta contra la gravedad, donde un solo error puede enviarte cayendo al abismo. El aire es delgado, la roca implacable y la exposición aterradora. La prueba definitiva es el Giro del Sorapis. Partiendo del refugio Vandelli, esta ruta te lleva muy por encima del valle, trepando por acantilados verticales y atravesando 3 rutas diferentes de Via Ferrata. Estarás atado a cables de acero con un arnés y un casco, pero ni siquiera esa delgada línea de vida puede borrar el miedo primitivo que roe tu mente. Sin un guía experimentado que te conduzca y maneje tu equipo, no eres más que un tonto cortejando el desastre en estos caminos de hierro. Recordatorios de una guerra donde el valor y la muerte bailaban al filo de un cuchillo. ¿Te atreverás a caminar donde una vez los soldados lucharon por sus vidas suspendidos entre la tierra y el cielo? Número 6. Daikireto Traverse, Japón. Los Alpes del norte de Japón no son un parque de juegos, forman una arena brutal donde solo los audaces se atreven a pisar. Entre estos gigantes imponentes, la travesía Daikireto se alza como el desafío supremo, una cresta afilada como una navaja que corta el cielo, con caídas verticales de más de 90 metros a cada lado. Esto no es una simple caminata, es una danza con la muerte que acelera el corazón, donde un solo paso en falso puede significar precipitarse al vacío. Aunque la travesía se extiende por menos de 3 kilómetros, puede tomar horas completarla, con cada paso poniendo a prueba tanto los nervios como la habilidad. Cadenas y escaleras se aferran a las rocas dentadas, sirviendo como tus únicas líneas de vida mientras avanzas por la cresta cortante. Las manos se aferran al hierro frío, mientras los pies buscan apoyos precarios sobre piedra que se desmorona. El viento aúlla, amenazando con desequilibrarte mientras el vacío se abre bajo ti. Este recorrido no es para los débiles ni los desprevenidos. Un alto nivel de condición física y una mente inquebrantable ante las alturas son esenciales. Los cascos y los guantes son más que simple equipo. Son escudos contra el temperamento implacable de la montaña. Intentar el Daikireto en solitario, especialmente bajo el agarre helado del invierno, es coquetear con el desastre. Muchos han caído aquí. Algunos nunca han regresado. Para quienes sobreviven, la recompensa es un panorama impresionante que pocos llegarán a contemplar. Una belleza brutal tallada en piedra y cielo. Pero no te equivoques. El Daikireto es una sirena mortal, seductora pero despiadada. Solo los verdaderamente intrépidos deberían responder a su llamado. Número 5. Drakensberg Grand Traverse, Sudáfrica y Lesoto. Las caminatas de varios días no son simples paseos. Son pruebas brutales de resistencia donde la furia de la naturaleza acecha en cada esquina. El Drakensberg Grand Traverse es una bestia salvaje de viaje. 230 kilómetros, 143 millas de terreno implacable que puede devorar por completo a los desprevenidos. Comienza con un ascenso de vértigo por escaleras de cadena oxidadas que se aferran al abrupto acantilado del Drakensberg. Luego te arrastra a través de la frontera hacia los parajes salvajes de Lesoto antes de devolverte al desierto implacable de Sudáfrica. Esto no es un sendero, es un fantasma, un concepto grabado en los mapas pero invisible bajo los pies. Los excursionistas, lo bastante valientes para enfrentarlo en solitario, deben cargar cada gramo de su equipo de supervivencia, GPS, todos los mapas de KCN Wildlife y suficiente comida y agua para resistir hasta 2 semanas brutales de hambre y deshidratación. El clima es un enemigo despiadado. La primavera y el otoño son tus únicos aliados, porque la espesa hierba del verano atrapará cada paso, y el frío cortante del invierno puede congelar tu propia alma. Un solo paso en falso, un cálculo errado, y podrías desaparecer en el abrazo mortal de la montaña, perdido para siempre en sus sombras. Número 4. Monte Washington, New Hampshire, Estados Unidos.
El Monte Washington no es una montaña común, es una bestia brutal, famosa por ser el hogar del peor clima del mundo, un título ganado con sangre y hueso por el Observatorio del Monte Washington. Imagina estar en su cumbre en enero de 2004, cuando el aire mismo se convirtió en hielo a una temperatura aplastante de 47 puerpos, 44 de precos, pero el frío es solo el comienzo. En 1934, la montaña desató una tormenta de viento tan feroz que rompió récords con una aterradora ráfaga de 231 LGT, 372 plesibomos. El viento más rápido jamás registrado en tierra, una fuerza capaz de arrancar la carne del hueso, solo superada décadas después en Australia. Este es un lugar donde el clima no solo cambia, se vuelve contra ti sin aviso, un depredador implacable escondido detrás de cada nube. Los excursionistas que se atrevan a acercarse deben ser guerreros, armados con equipo de invierno incluso cuando el sol brilla alto en verano. Un paso en falso, una capa olvidada y la montaña te reclamará. La subida en sí es una prueba implacable. Solo quienes estén en la mejor condición física deberían considerar el ascenso a pie. Claro, el tren de cremallera o una conducción podrían llevarte a la cima, pero el verdadero desafío, el que pone a prueba tu voluntad de sobrevivir, exige que te pongas las botas, cargues tu mochila y enfrentes de frente la ira de la montaña. El Monte Washington no perdona la debilidad, espera paciente y mortal, lista para convertir tu aventura en una pesadilla. Número 3. Wendenstock, Suiza. Imagina una ladera tan empinada que parece desafiar la gravedad misma. Ahora cúbrela con hierba húmeda y resbaladiza que convierte cada paso en una apuesta con la muerte. Esto no es una caminata común. Es una danza peligrosa con el abismo, una prueba de vida o muerte moldeada por los picos suizos más implacables. Solo las almas más temerarias se atreven a pisar aquí, y quienes sobreviven la describen como la pesadilla más espeluznante y estremecedora que hayan enfrentado a pie. Si eres lo bastante imprudente como para considerar este camino, presta atención a esta advertencia. Las botas con punta de acero y clavos no son solo recomendadas, son tu única esperanza contra una caída fatal. Y como si eso no fuera suficiente, los imponentes acantilados de Wendenstock se alzan cerca, ofreciendo una de las escaladas más brutales y técnicas del planeta. Atrévete a intentar esa solo después de haber superado todos los demás desafíos. Y aún así, prepárate para enfrentar tu propia mortalidad. Número 2. Nankoweap Trail, Arizona, Estados Unidos. En lo profundo del corazón del Gran Cañón se encuentra un sendero del que se susurra con temor. El Nankoweap Trail. Esto no es una caminata común. Es un calvario de terror grabado en los acantilados, donde un paso en falso puede significar un descenso al abismo. Conocido en todo el mundo como el sendero más peligroso y escalofriante del cañón, exige respeto, habilidad y nervios de acero. El Gran Cañón ofrece muchos senderos, pero ninguno iguala la reputación letal del Nankoweap. Está sin mantenimiento, salvaje e implacable. Aquí, los precipicios se alzan como depredadores silenciosos y las estrechas repisas, apenas lo suficientemente anchas para caminar, se deslizan a alturas vertiginosas. La exposición del sendero deja a los excursionistas vulnerables ante la ira de la gravedad. No hay señales que guíen el camino. Solo los valientes o los temerarios se atreven a aventurarse aquí. Según el Servicio de Parques Nacionales, este sendero tiene el descenso más impresionante de borde a borde de todo el parque. Un brutal terror vertical de 5.640 pies, 1.735 metros. Se extiende largo e implacable, poniendo a prueba cada onza de resistencia y habilidad del excursionista. Las advertencias son claras. Este no es un lugar para inexpertos, caminantes solitarios o quienes desconocen el mortal arte de navegar por el cañón. El agua es escasa, el sol implacable y los acantilados despiadados. Un resbalón, un momento de duda y la caída podría ser fatal. Cientos de pies de roca afilada esperando abajo. El Nankoweap Trail no es solo una caminata, es un desafío mortal que ha cobrado muchas vidas. Solo los preparados, los intrépidos y los hábiles deberían atreverse a enfrentar el sendero más oscuro de este cañón. Número 1. Angel's Landing, Parque Nacional Zion, Utah. Este sendero es una amante cruel, un camino perversamente estrecho tallado en los mismos huesos de la tierra, reservado solo para los más valientes o los más temerarios. Durante 5 millas, el sendero te tienta con su calma engañosa, bien mantenido e incluso pavimentado en algunos lugares, adormeciéndote con una falsa sensación de seguridad. Pero luego llega el último medio kilómetro, un ascenso que detiene el corazón de más de 400 pies a lo largo de una peligrosa y resbaladiza cresta de arenisca.
A cada lado, la tierra se desploma en precipicios vertiginosos de cientos de pies, un abismo puro esperando devorar a los desprevenidos. Un excursionista experimentado, con la voz temblorosa, confesó: «Me dio un miedo horrible. Esto no es un sendero ordinario. Es un calvario en los bordes más implacables de la naturaleza, donde un paso en falso podría significar una caída mortal».